Hoy en Cara a Cara platicamos con el coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano, con Clemente Castañeda, sobre los distintos temas de la agenda pública, desde el fiscal carnal, el frente, todo lo que supimos esta semana en el Congreso, en la Cámara de Diputados, después de que duraron buen tiempo en sacar la mesa directiva para poder comenzar esta legislatura. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Tusain. 9 de la mañana con 6 minutos, gracias por acompañarnos, estamos ya en viernes 8 de septiembre, horas después del sismo que sacudió al centro sur de nuestro país, un sismo de una intensidad muy relevante, más de 8 grados en la escala Richter, y que bueno, hay muertos, 16 muertos en total, pero que creo que con comparación con lo que ha sucedido en otras ocasiones, me parece que la Ciudad de México en este caso aguantó bien. Esto habla de una planeación estructural importante y que después de los distintos sismos que ha habido en nuestro país, creo que hemos aprendido la lección y esto lo refleja la reacción que ha habido después del sismo del día de ayer, bueno, ya en la madrugada del día de hoy en la Ciudad de México, en el centro sur de nuestro país, un sismo de escala de poco más de 8 grados Richter, y que bueno, hasta el momento 16 muertos después de este movimiento telúrico, y pues esperando más reportes que seguramente se irán acumulando en el resto del día. También hoy 8 de septiembre comienza el proceso electoral que nos llevará hasta la elección del 1 de julio del siguiente año. Clemente Castañeda, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días, gracias por la invitación, muchos saludos al auditorio. Oye, pues al final, con sus golpeteos, con sus declaraciones, rifirrafes en el Congreso, pero pues se evitó que el fiscal, el actual, Raúl Cervantes, tuviera pase automático a ser el fiscal general del Estado, el actual procurador. Hay que decir que en la legislación viene por 9 años, ¿no? Por 9 años. Por 9 años, es decir, creo que al final se da un paso importante para darle autonomía a la Fiscalía, ¿no? Yo creo que es una victoria muy importante, no diría del Frente Ciudadano por México, sino de millones de mexicanas y de mexicanos que aspiramos a tener un sistema de justicia efectivo, autónomo, independiente, un sistema nacional anticorrupción que funcione y muchas otras cosas que dependen de que es una piedra angular de todo el sistema, como es el caso de la Fiscalía. Ha costado mucho trabajo, muchos años, tratar de construir, cuando menos en papel, digamos en diseño institucional, legal, una fiscalía para impartir justicia, uno de los grandes pendientes en este país, y creo que la batalla que se ganó, cuando menos parcialmente. Falta la iniciativa, ayer, ¿no? Falta la iniciativa, pero digamos, están de por medio compromisos públicos, y cuando eso existe, pues tiene su propio valor. Falta aterrizarlos y a juzgar por los comentarios y declaraciones de los grupos parlamentarios del PRI, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pues es muy probable que esto ocurra la próxima semana, cuando menos en la Cámara. Es decir, que se elimine el pase automático constitucional que faculte el pase automático de la actual procuradora fiscal y que podamos entonces entrar en esa discusión de inmediato. ¿Cuándo se aprobó este pase automático? ¿Fue en 2014? Fue en 2014. Cuando se discutió la Ley General de la Fiscalía del Estado. Así es. Y en ese momento, ¿cómo votó Movimiento Ciudadano en esa ley en específico? Votamos, tú recuerdas que Movimiento Ciudadano votó prácticamente en contra de todas las reformas estructurales, todas las reformas del Pacto por México. Menos la educativa, ¿no? Menos la educativa, en efecto. Y alguna otra por ahí. Pero sí, la energética, sí, la fiscal. Y en ese contexto fue que se aprobó también esta parte. Yo entiendo que Movimiento Ciudadano votó en contra en aquella ocasión. Debo decir que es una legislatura anterior a esta. Sí, es la legislatura anterior, ¿no? Así es. Y digo, hubo una gran discusión que se centró, parte de la discusión, y eso a veces se nos olvida, en el tema del pase automático. Tan es así
que después el presidente, ya pasado el tiempo, el año pasado, ya en noviembre del 2016, mandó esta iniciativa de eliminar el pase automático. Es una iniciativa del propio presidente de la República y la exposición de motivos no tiene desperdicio. La exposición de motivos lo que dice es, por supuesto que hay que darle autonomía a la Fiscalía, hay que darle consistencia, el paso automático es algo que no ayuda a tener una Fiscalía autónoma, independiente, entre muchas otras cosas. Por eso es que cuando nosotros empezamos con toda esta discusión en la Cámara de Diputados, lo que le decimos al PRI es de manera muy frontal, oigan, lo que estamos pidiendo es que saquen de la congeladora la iniciativa presidencial, la pongan a discusión y podamos tener garantías de que el pase automático no va a existir. Por muchas razones, Enrique, entre otras, porque el fiscal actual, y no se trata de personalizar la discusión, pero sería una tragedia. No, pero en este momento está clarísimo. Que el procurador actual asumiera como fiscal. ¿Qué quiere decir que fue el jefe jurídico de la campaña de Peña Nieto? O sea, menos independencia imposible. Amigo personal del presidente, fue senador. Sí, más allá es un buen jurista o no, porque hay gente que dice es un buen jurista, pero es un buen abogado, pero no tiene independencia, ¿no? A ver, pero vamos a tener durante el próximo sexenio seguramente investigaciones abiertas de casos de corrupción del gobierno federal o de muchos otros gobiernos. Por lo mismo necesitamos cuidar que la Fiscalía esté en manos de alguien que por supuesto tenga formación, que tenga independencia, pero que también tenga independencia partidista. Ahora, lo que yo he podido revisar en aquella votación, Clemente, es que tanto el PAN como el PRD, como ustedes, votaron a favor de esa ley. No sé, la verdad es que no sé si hubo reservas en específico contra ese transitorio, pero lo que me refiero es que creo que todos cambiaron de opinión. Sí, y déjame decirte algo que hemos estado revisando y que hace mucho sentido, con independencia de saber exactamente cuál fue el voto allá. El país no es el mismo. Es decir, de cuando se aprobó toda la ley orgánica de la Fiscalía y el modelo de la Fiscalía. Sí, fue previo a Ayotzinapa incluso. Sí. No, decía Juan Pardinas en un artículo el otro día en el Reforma, de manera muy ilustrativa, decía, a ver, cuando se aprobó esta ley, la Casa Blanca estaba en Estados Unidos, ¿no? Ayotzinapa era un municipio de Guerrero. De Iguala. Y Odebrecht, Iguala era un municipio de Guerrero. Y Odebrecht era una constructora brasileña. Aparte famada, ¿no? A nivel mundial, sí. Digamos, no era el mismo país. Y aceptando a lo mejor lo que haya podido ocurrir Digo que ustedes no estaban, era la legislatura anterior a ustedes, pero era Movimiento Ciudadano, ¿no? Era la legislatura anterior, pero con independencia de ese voto, que ha sido parte de los señalamientos que le han hecho sobre todo al PAN. Yo lo que digo es, eso no impide que no se discuta en este momento porque el país sufre una nueva realidad y además el fiscal actual, el procurador actual, tiene señalamientos muy graves, de muchas inconsistencias y por si fuera poco, pues hace un par de días parte de su comportamiento con la compra del Ferrari, el no pago de la tenencia, digamos que ponen en duda la moral, también, el compromiso, ¿no? Público, etcétera, ¿no? Ahora, más allá del nombre, decías, de Raúl Cervantes, que parece que él no va a ser, que es un compromiso que toma el PRI a través de Ramírez Marín, que se encargará de llevar la mesa directiva a partir de estos días en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados. El andamiaje que protege la autonomía, ¿hay que fortalecerlo, hay que cambiarlo, o como está bien, es decir, que sea una propuesta del presidente, que se ratifique a través de las cámaras, o hay que fortalecerlo a través de otros mecanismos? Yo creo que el mecanismo que está diseñado actualmente, donde hay una especie de cooperación entre el Senado de la República y la Presidencia, puede ayudar. Digamos, es un modelo de responsabilidad compartida, donde se requiere consenso de la Cámara y donde hay una serie de filtros, o habría una serie de filtros para poder tener un mejor perfil. Pero yo creo que en independencia, en autonomía, siempre se puede profundizar. He escuchado varias voces en esta coyuntura que después de frenar el pase automático, sí, pues bien valdría la pena abrir una discusión sobre el tipo de fiscal y sobre el tipo de fiscalía que queremos para el país. Yo creo que si se puede profundizar en estos temas, sería un extraordinario momento para hacerlo. Porque ahí está también el Consejo de Participación Ciudadana, que puede tener voz en este tema. Al menos, sí, tal vez no vinculante, porque le toca a las instituciones tomar ese tipo de decisiones, pero sí tal vez una recomendación y decir, de estos 3 que manda el presidente, estos 2 tienen señalamientos y tal vez este es el más adecuado. Sí, a ver, yo creo que vale la pena hacer un modelo, o tratar de hacer un modelo en donde no solamente participe el Senado
y la Presidencia de la República, sino algunos otros actores involucrados, en este caso abrir el tema de la participación ciudadana, que le pueda dar pues mucha más legitimidad y más compromiso a una figura que, por cierto, ya de entrada tiene una serie de facultades importantísimas. Sobre todo las de ejercicio, ¿no? La autonomía presupuestal, financiera, administrativa, ¿no? Pero además tiene ciertas atribuciones legales fundamentales. No solamente el inicio de las investigaciones, el famoso tema del espionaje que ha sido un escándalo en este país. En fin, hay una serie de atribuciones ahí por las cuales el fiscal ya de entrada se convierte en una pieza muy importante de toda la cadena del proceso de impartición de justicia. Y por eso es que cuando nosotros hacemos o elevamos esta discusión y de alguna forma hacemos presión en la Cámara de Diputados, el PRI nos acusa de tener secuestrada la Cámara de Diputados, nosotros lo que decimos es, pues bien vale la pena cuando lo que está de por medio es el fiscal de la nación, pues tener comportamientos, actitudes, apretones, si se me permite la expresión, de esta naturaleza. También se especuló que era, Clemente, una especie de cortina de humo del PAN, para, digamos, transparentar un poco o hacernos creer que está discutiendo el fiscal, cuando en realidad la disputa era interna entre calderonistas y anayistas. También hubo algo de eso en la Cámara de Diputados. A ver, yo lo que he visto es que el PRI ha tratado de imponer una narrativa en toda esta historia, y ellos están tratando de decir que el conflicto es producto de los ataques a Ricardo Anaya. Y yo lo que digo es, perdón, pero no. Claro que hay ataques a Ricardo Anaya, claro que el PAN tiene un proceso interno que deberá dirimir como mejor le convenga. Claro que Ricardo Anaya tiene la obligación de ser exhaustivo en las explicaciones de las acusaciones que se le hacen, pero de ahí a que este tema sea una cortina de humo para distraer sobre el tema de Ricardo Anaya o del PAN, pues es un absoluto sinsentido, porque el tema existe, porque la intentona existió, porque lo que sucedió en el Senado un día antes de la instalación de la Cámara de Diputados evidenció que era lo que había detrás. Por supuesto que el gobierno federal, tratando de romper al PAN, cooptando a algunos de sus senadores, con la intención de poner al fiscal carnal, que es como se le conoce. Entonces, frente a eso, pues por supuesto que hubo una reacción, incluido el PAN, pero también el PRD, también nosotros, y creo que valió la pena, Enrique, lo digo con responsabilidad y además con mucha satisfacción, dar esta batalla en la Cámara de Diputados, frenar la intentona del PRI y sobre todo mandarle un mensaje al PRI y al gobierno de que hoy, con las oposiciones organizadas, articuladas en el Frente Ciudadano por México, pues las condiciones cambiaron. Hay otra... y qué bueno que la oposición se acordó de ser oposición. Sí, claro. Porque hay que recordar claramente que, y ustedes no tienen responsabilidad en esto porque no tienen representación en el Senado, pero Raúl Cervantes pasó por el Senado. Sí, aprobado por el PAN. Claro, entonces ya ahorita dicen, es que el fiscal carnal, pues el fiscal carnal tú lo aprobaste en el Senado. A ver, no tenía mayoría absoluta, ¿no? Cada quien debe asumir su responsabilidad y tendrán que dar las explicaciones. En lo que corresponde al Movimiento Ciudadano, digo, tuvimos a la senadora Marta Tagle, no en ese proceso. Marta estuvo un periodo antes de que regresara Alejandra Barrales. Sí. Por cierto, tuvo una participación muy destacada como senadora de la República. Pero Movimiento Ciudadano en esta legislatura y en las anteriores se ha planteado su papel de oposición con mucha seriedad y hemos asumido permanentemente ese papel. Así es que estamos, digamos, con la cara limpia, de frente, diciendo, esta es una lucha que hay que dar, es una batalla muy digna, están de por medio muchas cosas y no vamos a soltar el tema de la Fiscalía. Hoy se abrió esta oportunidad, aunque no le guste oírlo al PRI, doblamos al PRI, doblamos al gobierno, y hay que cuidar eso que es de todos. Vamos a ir al corte, 33 18 80 76 41, ya están llegando muchos mensajes, preguntas para Clemente Castañeda. Al regresar hablamos del frente, hablamos también del segundo informe de actividades de Clemente Castañeda. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM.
De la mañana con 22 minutos, estamos con Clemente Castañeda, usted lo conoce, es coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano a nivel federal. Clemente, el frente, explícanos así porque ha habido distintos señalamientos, desde que es un frente para iniciar la candidatura presidencial de Ricardo Anaya, desde que es un frente no electoral, que va a ser más bien en el Congreso y no tanto en candidaturas. ¿Qué es esto del Frente Ciudadano y si ya están acordando alguna ruta para construcción de candidaturas? Qué bueno que me lo preguntes, Enrique. El Frente Ciudadano por México, que se presentó apenas esta semana, es un frente de carácter no electoral. Así lo dice nuestra propia legislación. Es un frente que se origina a partir de compartir con otros partidos políticos, concretamente el Partido Acción Nacional y el Partido de la Revolución Democrática, ciertas causas y ciertos propósitos. Eso es lo que nos obliga a hacer la legislación y además es algo que hemos discutido con estos partidos políticos. Este frente se presenta para tratar de impulsar una agenda común de cara, por supuesto, al proceso del 2018, pero que podría trascender el 2018. Digamos, podría ir mucho más allá de una coyuntura estrictamente electoral y no me estoy brincando la parte electoral. ¿Es un gabinete, un gobierno de coalición? Uno de los temas centrales por los que se ha pronunciado el Frente, que ahorita lo comentamos en el corte, es la necesidad de cambiar el régimen político, es decir, las reglas escritas, también las no escritas, de cómo funciona el poder público en el país. Y se ha abierto una gran discusión sobre la posibilidad de reglamentar los gobiernos de coalición, que por cierto no existe una ley secundaria reglamentaria de los gobiernos de coalición que sí están contemplados en nuestra normatividad constitucional. Pero que no me parece ni siquiera una figura para el régimen presidencialista, el gobierno de coalición. El gobierno de coalición, tú lo sabes, tiene sentido en los sistemas parlamentarios, donde tienes que formar coaliciones parlamentarias para aprobar cosas. Se trata justamente de eso. ¿Qué es lo que decimos nosotros con absoluta convicción? Es el modelo presidencial actual está agotado. Es un gobierno que no es efectivo y que todas aquellas virtudes que le encontramos en términos de decisión, de autoridad, de verticalidad que debe ejercer un gobierno y que es el modelo de los sistemas presidenciales, pues lo que hemos visto es que no funciona, que al contrario es un modelo que tiene una espiral no solo de ineficacia sino también de desprestigio y por supuesto que el presidente Peña pues se ha encargado todavía de enterrarlo más y lo ha complicado mucho más de lo que estaba. Sí tenemos que explorar, en términos de diseño institucional, hacia dónde podemos transitar. Y hay quien dice, y se va al extremo y dice, México debería de ser un país parlamentario, tener un sistema parlamentario. Lo han dicho distintas voces autorizadas, intelectuales, académicos, en el sentido de alejémonos lo más que podamos del presidencialismo y vayámonos a un sistema parlamentario. ¿Pero por qué? ¿Porque no hay acuerdo sobre reformas? No, porque creo que el problema... Parte del problema, o mucho tiene que ver los equilibrios con el Parlamento. O sea, que no existe esa capacidad de oposición o de contrapeso. Lo que tenemos son presidentes ejecutivos que llegan con un bajo porcentaje de votación. Tienen problemas de legitimidad por la baja votación y por el conflicto postelectoral que también... ¿Te parece que Peña Nieto llegó con baja legitimidad? Porque traía 58-60% cuando llegó a aceptación, que ya te lo quisieran otros países del mundo. Después sus decisiones lo han llevado... De aceptación, pero en términos de votación tenía, digamos, un problema lo que me refiero de legitimidad, porque además llegó señalado... no, sí, caso Monex, Soriana, no, por supuesto, pero a lo que me refiero es que creo que no hay problema en la forma en que se entienden el presidente y las cámaras, porque si vemos el número de reformas que se han aprobado desde que hay gobiernos divididos en el 97, es casi el 40% de las reformas constitucionales de la historia del país. Sí. Creo que el problema está en la parte ejecutiva, no tanto en la relación entre poderes. Es que son las dos cosas, no solamente en la parte ejecutiva, porque efectivamente ahí también tienes gabinetes que no funcionan, criterios para nombrar al gabinete que no existen, es un asunto de amiguismo. Tienes secretarías secuestradas por un partido político, ahí está el caso del Verde y toda la política ambiental. Pues, ¿cuál es la política ambiental? Pues entreguémosle a Rafael Paquiano, sí. Entreguémosle la secretaría. Ruiz Esparza, que nadie le puede quitar de su lugar. Ruiz Esparza, digamos, ahí sí tienes una parte donde no existen contrapesos al poder ejecutivo y eso lo que tiene como consecuencia es que tienes un poder ejecutivo discrecional, ineficiente, opaco, etcétera, etcétera. En un gobierno de coalición, por supuesto que hay una serie de secretarías
eso habría que discutirlo, y una serie de carteras que tienen que tener el respaldo del Congreso. Si no tienen el respaldo del Congreso, podrían, primero, no asumir el cargo, pero segundo, también existen votos de censura, también existen votos de no confianza. Parlamentarizar el sistema mexicano. Así es, digamos, es incorporar algunos instrumentos del sistema parlamentario al modelo presidencial, como ocurre en muchos otros países. Digo, no es el modelo a seguir, por ejemplo, pero el caso francés, ¿no? Que es un modelo que oscila entre el sistema parlamentario y el sistema semipresidencial. El asunto es que casi siempre en el modelo francés los electores le dan mayoría al presidente, por el sistema de 2 vueltas. Pero el caso brasileño es un modelo intermedio donde necesitas forzosamente llegar a acuerdos por el hipermultipartidismo que hay, ¿no? 50 y tantos partidos. A ver, ¿qué es lo que está de fondo aquí? La idea de entender que un ejecutivo solo, digamos, una figura sola, no puede cambiar el régimen del país, no puede cambiar el sistema político, no puede impulsar una reforma por sí solo, por más hábil que sea. ¿Pero crees que esos son los problemas de fondo del país, Clemente? O sea, por ejemplo, yo creo que ahí hay un gran un poder judicial que no sirve, un ministerio público que no investiga, las policías, la economía que va. Es decir, parece que todo tiene que ver con la relación entre poderes, cuando en realidad eso me parece que en general funciona. Tal vez no funciona como Alemania, pero en general se pasan las reformas, se llegan a acuerdos. Pero pasar las reformas no basta, ya vimos que las reformas... No, yo sé, yo pienso que son las reformas equivocadas. Pero al final la relación entre los poderes fue fructífera, lograron acordar muchísimas reformas. Pero ese es el primer paso para hacer una transformación también. Es decir, cuando hablamos de problemas del país, aquí nos la podemos pasar y vamos a enlistar todos, porque todo es un problema, ¿no? Sí. Pero por algo se tiene que empezar. Y yo sí creo que la relación, en este caso, ejecutivo-legislativo, ha sido una relación perversa, ha sido una relación donde el Congreso ha estado sujetado al interés del presidente, al interés del Ejecutivo, y me parece que hay que equilibrar o incluso cambiar ese tipo de relación. Hoy por hoy, el Congreso de la Unión es una ventanilla de trámites del Poder Ejecutivo, y no se trata de eso, se trata de tener una relación mucho más constructiva, de equilibrios, de pesos y contrapesos, donde incluso se pueda sancionar, por ejemplo, a los ejecutivos. Si tuviéramos un gobierno de coalición, yo estoy seguro que Ruiz Esparza ya hubiera perdido el apoyo del Parlamento y ya se hubiera ido y ya hubiera tenido que rendir cuentas públicas y ya hubiera tenido que comparecer ante las instancias de procuración de justicia. Eso no existe. ¿Cambiar el régimen con el PAN? O sea, con un partido que tuvo 12 años en la presidencia para cambiar todas las reglas, para entender el poder de otra manera, y sin embargo pactó con los sindicatos, se mimetizó con las estructuras clientelares y corporativistas del PRI. Es decir, ¿no te parece que es como medio un engaño pensar que con el PAN pueden cambiar el régimen de este país? Yo lo que digo es, para cambiar el régimen se necesita tener interlocución con todos los partidos políticos. También con el PRI, entonces. Absolutamente, digamos, el PRI... nos guste o no nos guste, estemos en desacuerdo como lo estamos, va a tener una representación, no sé de qué tamaño, en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Seguro importante, ¿no? Y necesitamos, por supuesto, en ese momento, tratar de entender que todo mundo va a tener una posición distinta, pero que el gobierno se tiene que construir incorporando las distintas visiones. Es decir, aquí es donde el discurso político va a llegar a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Que México es un país plural, que el pluralismo llegó para quedarse desde hace muchos años y que tienes que lidiar con eso. El problema es que no tenemos instituciones, esa es la reflexión, hechas para el pluralismo. Al contrario, lo que tenemos son instituciones, y así funcionan las cámaras, podría poner 20,000 ejemplos. Sí. Las cámaras funcionan con la tradición de 3 partidos, punto. Eso ya no existe. Digamos, las instituciones que se pensaron en el proceso de transición democrática, sí, la gran mayoría estaban pensados para que hubiera 3 partidos, PRI, PAN, PRD. En las últimas elecciones ya los 3 partidos más importantes, en 2015, apenas superaron el 50% de los votos. Apenas. El tripartidismo. Hay muchos otros pero subes actores, a todos, hay muchos otros elementos que tienen que estar en el proceso. Pero dices, vamos a subir a todos para cambiar el régimen. No. Es decir, eso me parece que te limita totalmente la autonomía para cambiar las cosas. Pero eso le pasó a Fox. Sí, pero no se trata de subir a todos. Se trata de entender que el país es mucho más diverso y que no hay una visión única sobre el país. Porque estamos en lo de la pregunta del PAN. Yo decía, en
En este momento de lo que se va a tratar, si es que el Frente Ciudadano por México se conforma en una coalición electoral, se va a tratar de construir una nueva mayoría. Si no construimos una nueva mayoría, de la mano de quienes suscriban un programa similar, va a ser muy difícil que una vez que pase el 2018, esto se pueda traducir en un cambio. Pero el programa del PAN fue el que vimos, Clemente, el de las reformas estructurales. O sea, aprobaron con Peña y el PRD también otras, las reformas de Enrique Peña Nieto. Ese es su programa. Déjame decirte algo. Yo creo que el PAN en este momento, y eso es lo que se alcanza a observar, en este momento tiene un proceso de discusión y de disputa interna por el poder, pero también de discusión sobre cuál es la ruta política que tienen. ¿Ves esa discusión? Sí, claro. Bueno, no solamente veo esa discusión, Enrique. Programática no me parece. Lo que estoy viendo es que ya hay una ruptura interna entre el calderonismo y otras vertientes del PAN. ¿Pero ves una ruptura de fondo o nada más están disputando la candidatura de cara a 2018? Mira, no me atrevería a decir, digamos, cuál es el plano en el que están dando esa discusión todavía, pero yo sí observo que hay una diferencia de la manera en la que entienden la política, del proyecto que quieren impulsar y de cómo quieren construir el futuro. Nada más para entenderte bien, PAN. Desde tu punto de vista, el PAN de Ricardo Anaya sí significa cambio y el PAN de Felipe Calderón significa continuidad. Sería de mi parte una irresponsabilidad hacer esa aseveración. Pero por lo que entiendo es que están pactando con el PAN de Anaya. Pero alcanzo a ver que sí hay una parte del PAN que era esa parte del PRIAN, ¿no? La que simpatizó con el PRI, la que en aras del discurso de la responsabilidad dijo, nos vamos a ir con ellos porque aquí está de por medio la estabilidad del país, y una vertiente un poco más abierta, incluso liberal, que está dispuesta a conciliar con las izquierdas o con los planteamientos de izquierda muchas de las posiciones programáticas, ideológicas. Si eso existe, Enrique, me parece que habremos ganado todos con independencia de lo que suceda con el frente, si hay coalición o no hay coalición. Yo creo que gran parte de los problemas de este país tiene que ver con una clase política que tampoco se atreve a ir más allá, a romper sus propios paradigmas, a quitarse sus ataduras ideológicas y tratar de entender que hay una serie de problemas en los cuales sí podemos tener ciertas coincidencias. Vamos al corte, Clemente, y platicamos sobre eso también de los temas locales y de las propuestas que ha llevado Movimiento Ciudadano en estos últimos meses. Decide y actúa. Zona 3, 91.5 FM. Mañana con 39 minutos estamos con Clemente Castañeda, coordinador de los diputados de Movimiento Ciudadano. Clemente, el acuerdo no electoral, que así lo llaman a nivel nacional con PAN y PRD, ¿podría en su momento ser el vehículo para llevar a Ricardo Anaya como candidato a los tres partidos, el presidente del PAN? A ver, el frente no electoral podría convertirse en una coalición electoral. Sí podría convertirse, siempre y cuando el frente dé los resultados esperados, siempre y cuando haya compromiso con la agenda programática que se ha estado diseñando y siempre y cuando haya resultados tangibles que también a los ciudadanos, a los mexicanos y mexicanas les sirva. ¿En qué estoy pensando, Enrique? Yo creo que lo que sucedió esta semana en la Cámara de Diputados es una muestra tangible de que el Frente Ciudadano por México tiene sentido. Es decir, si no hubiéramos estado unidos el PRD, el PAN y Movimiento Ciudadano, hoy tendríamos fiscal carnal. Afortunadamente, la unión de estos tres grupos parlamentarios logró frenar esta intentona. Se trata justamente de eso, de que este acuerdo, este frente, tenga beneficios tangibles para los mexicanos y que puedan evidenciarse, que podamos concretar desde ahora algunas cosas. Si esto no sucede, es decir, si no logramos, no diría solamente convencer a las mexicanas y a los mexicanos, convencernos a nosotros mismos de que lo que estamos haciendo es correcto, le sirve al país, si no lo hacemos, obviamente no va a haber coalición.
Pero ¿Anaya te parece adecuado, un candidato interesante para una coalición de este tipo? Yo creo que habría que explorar distintas opciones para la candidatura presidencial. El PAN tendrá que resolver internamente cómo procesaría sus propias candidaturas, pero cuando menos hay 3, si no es que, bueno, creo que hay 5 cuando menos apuntados del propio PAN. Pero dos serios, ¿no? 2 con fuerza. Bueno, Digo, 2 que pueden ser, que es Margarita y Ricardo, ¿no? Y Margarita en este momento con pues un pecado reciente a cuestas que tiene que ver con la salida de los senadores calderonistas y su pacto. Pero a mí me parece que Margarita Zavala es intransitable en el frente, que Rafael Moreno Valle también, pero Ricardo Anaya puede ser acordado por ustedes. Aparte, ustedes, Movimiento Ciudadano, no tiene candidato presidencial. Podría tener una posición personal sobre, digamos, quién podría o no podría ser del PAN o por quién votaría yo o no, pero lo que creo es que si queremos construir una coalición de carácter electoral en algún momento, cuando lleguemos a ese punto, sería una irresponsabilidad empezar diciendo este sí, este no, este me gusta, este no me gusta. No, a ver, yo creo que hay que cuidar ese proceso. El PAN ha dicho que tiene esos candidatos, el PRD también ha dicho que tiene los suyos, está Mancera, ha dicho Silvano. Pero Mancera aceptaría que fueran allá, y también el PRD. Lo aceptaría. Mira, incluso ya están las especulaciones, Clemente, y tú has estado cerca de esa mesa de negociación, incluso ya de pensar en un gabinete de coalición, en donde una parte le tocaría Movimiento Ciudadano, otra parte le tocaría el PRD, otra al PAN. Es decir, tú me dices, no estamos todavía en ese momento, pero me parece que las mesas de negociación sí están ya en ese momento. No pensando todavía en un gobierno acordado por los 3. No, porque tendríamos que plantear primero la modificación legal para construir el gobierno de coalición, y eso sí, además, la gran diferencia, Enrique, es que ese no podría ser un pacto en lo oscurito. Tendríamos que ir a un proceso ya en la elección diciendo, oigan, nuestro modelo es este. No se trata de repartir carteras, se trata de modificar la manera en la que se construye el Poder Ejecutivo, y así tendría que construirse. Eso tendría que hacerse público, ¿no? Porque si estamos nada más en la repartición de carteras, pues vamos a reproducir los mismos errores. Leía, no me acuerdo si en Universal o en Excelsior, ayer que Mancera ya levantaba la mano para ser el fiscal del nuevo gobierno. No, pero eso, por ejemplo. Eso sí, lo preguntaron ayer justo en las ruedas de prensa que tuvimos en todo el complicado día de ayer. Decían, oiga, entonces Mancera el nuevo va a ser fiscal carnal. Va a ser fiscal, y decían, oiga, nosotros no podemos estar en esas. Sería una contradicción, un suicidio. Porque lo que estamos diciendo, necesitamos un fiscal que tenga independencia, que no tenga militancia partidista, que sea imparcial. A ver, yo no soy quien para encartar o descartar a nadie, pero no es el intento de que Miguel Mancera o cualquier otro funcionario se acuerde de entrada en la construcción del Poder Ejecutivo. No, hombre, a ver, falta muchísimo para eso. Primero que un par de meses, tampoco tanto. Primero que se haga la coalición. Ya estamos en septiembre. ¿Sí? Segundo, que podamos convencer a las mexicanas y los mexicanos de que sí podemos construir una nueva mayoría, que nuestro proyecto sea atractivo y que esto tenga viabilidad. No estoy diciendo que entre las mesas, entre las distintas discusiones, no se piense y no se imagine, pues así es la política, pero no hay nada concreto. Nada acordado. En Jalisco, ¿ves posibilidad de una alianza? Hoy tuvieron un porrista particular en que lo publica en una entrevista exclusiva con Mural, donde Emilio González, el exgobernador del estado, decía que le gustaría que se pusieran de acuerdo PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Yo creo que de pronto a Emilio le gustaban las posiciones del PRD. Digo, antes no le gustaban mucho, pero de pronto le gustó esta alianza. No sé si crees que mandan un mensaje de cambio cuando gente como Emilio González apoya este tipo de coaliciones. A ver, yo respeto la libertad que tiene cada quien de opinar. Faltaría más en este espacio, ¿no? Sí, digo, cada quien puede simpatizar o no simpatizar, porque así como él ha dicho simpatizo, hay muchos otros que dicen no simpatizo. Y no pasa absolutamente nada, al contrario, eso enriquece la discusión pública. Lo más importante son los argumentos. ¿Qué alcanzo a ver en Jalisco? Y eso es parte de lo que también se ha discutido en la mesa del frente. Hacer una coalición total en el caso de la elección federal en el 2018 no implicaría bajo ninguna circunstancia que los partidos estén obligados a reproducir lo mismo en el ámbito local. Para nada. No, una cosa no condiciona a la otra.
O sea, que pacten a nivel federal no tiene nada, no implicaría pactar en Jalisco, ni tampoco en Veracruz, ni en la Ciudad de México. Ni en la Ciudad de México, ni en ningún lado. Una cosa es lo que puede suceder en el plano federal y otra es lo que puede suceder en el plano local. Y va a depender mucho de cuál sea la dinámica particular de cada uno de los estados. Yo lo que alcanzo a ver en Jalisco, pues es que no hay condiciones para construir ese frente, para reproducir el esquema nacional en lo local. Así lo han dicho distintas voces de todos los que han sido, los que están involucrados. Y yo recordaría simple y sencillamente lo que dijo Enrique Alfaro hace un par de días, es: nuestra decisión es construir solos, vamos a darle continuidad al movimiento, no tenemos interés en hacer ningún otro tipo de alianza. Y creo que lo mismo dijo el PAN, sí. No sé qué ha dicho el PRD, pero... El PRD dijo que sí le gustaría, pero si no. Y eso sería una irresponsabilidad. Es decir, PAN, PRD, MC como coalición en Jalisco, lo ves imposible. Es decir, esa no va a pasar. En política no hay imposibles, pero yo diría, lo veo poco probable. Poco probable. Ahora, Clemente, con relación a la política de alianzas, y ahorita nos vamos también para leer algunos mensajes, ¿crees que Movimiento Ciudadano corre el riesgo de pactar con tantos intereses que de pronto puedan diluir el discurso de cambio? Por ejemplo, me decías que no con el PAN, pero con alguna parte del PAN, tal vez de forma fáctica, no tanto de jure, con Grupo Universidad de Guadalajara también, llegar a acuerdos. Incluso se habla de la posibilidad de que el actual rector sea senador por la lista nacional. Es decir, ¿no crees que eso nos puede llevar a subir una coalición de gobierno que sea totalmente imposible para generar cambios? Cuando se trata de procesar intereses, siempre es complicado. Y digo intereses abiertamente. Yo creo que lo que tendría que hacer el Frente Ciudadano por México es ser absolutamente claros y transparentes de quiénes son los actores que están involucrados, a quién representan, cuál es su historia, cuál es en este caso su compromiso programático, ideológico con lo que está presentando el Frente, y entonces sí podemos construir una explicación pública. Si lo que hacemos es, repito, reproducir el mismo esquema donde la coalición es una agregación de partidos donde cada quien defiende sus espacios, donde cada quien pone sus fichas para tratar de presentarlas después de la elección, lo digo anticipadamente, ese proyecto va a fracasar. No se trata de eso, no podemos repetir ese esquema. Los partidos políticos que están en el Frente Ciudadano por México deben de ser el piso en el que se construye una coalición de gran calado, donde entonces sí, no agregues, sino que incluyas y abras la participación a otra serie de actores políticos. Si no hacemos eso, Enrique, simple y sencillamente, pues va a ser un frente que va a tener de entrada sí cierto punch electoral, pero no va a construir una nueva mayoría, que esa es la que requerimos para transformar el país. Vamos al corte, nos faltaría un programa más contigo. Ni hemos hablado del Senado ni de la Cámara de Diputados. Vamos al corte, seguimos con Clemente Castañeda, leemos sus mensajes de WhatsApp. De la mañana con 53 minutos, como todas las semanas salimos a las calles tapatías a preguntarles cuál fue la noticia que les llamó más la atención, y estas son algunas de las respuestas. Lo que hizo Trump, de cancelar el DACA, porque pues no se vale, todos tenemos los mismos derechos, y pues el gobierno de México no hace nada por los mexicanos que están allá. Pues mucha pena, tanto huracán que se ha venido. Gracias, pues ahorita la noticia que me ha llamado la atención es del joven que estuvo pues en una calle aquí cercana, en la colonia. Sí, fue una noticia bastante difícil porque bueno, es una zona en la que generalmente yo transito y pues también soy madre de familia y pues sí me sorprendió. Algunas preguntas para Clemente Castañeda, nos dice Javier. Buenos días, Enrique, gran tema. Lo único bueno de todo esto que pasó en estos días con referente al pase del procurador, solo en verdad espero lleven a EPN a la silla de los acusados y a muchos políticos de aquí por la burla que han representado en su gestión, porque lo malo cuenta y cuenta mucho. Muchas gracias. Esa es la idea, Enrique, perdón que te interrumpa, sí. Pero esa es la idea, que haya procuración, administración de justicia imparcial. ¿Qué hay que decir? Era la diferencia entre un fiscal
amigo Entre del un presidente, fiscal, amor. guardaespaldas, como Claro. le decían, y un fiscal con mucha mayor independencia. Fernando, los políticos, sus propios intereses a nivel nacional, MC no es nadie, buscan alianzas para mantener registro. En Jalisco están bien posicionados por el alfarismo y no les interesa compartir el poder. ¿Qué sienten ya tener en el Estado? La misma farsa de siempre, dice Fernando. No, yo creo que lo que se ha hecho en este estado es construir una alternativa distinta. Movimiento Ciudadano ha logrado tener hoy gobiernos que dan resultados, que tienen que seguir trabajando y que tienen un gran respaldo popular, y esto no quiere decir que no tengan errores como cualquier otro gobierno. Dionisio, no estoy de acuerdo con las alianzas. Pues ¿en dónde queda entonces la filosofía de cada partido? ¿O eres de izquierda o de derecha? Las coaliciones solo advierten el declive del partido aliado. Fíjate que yo creo que esa es una pregunta muy importante que estamos obligados a responder, porque una cosa es si un frente de esta naturaleza o una coalición lo que hace es desdibujarte ideológicamente. Lo que nosotros estamos cuidando es que los principios de cada uno de los partidos que están ahí, y empezando por Movimiento Ciudadano, no se vulneren, queden intactas para tratar de entender cuáles son aquellas cosas en las que podemos coincidir con los demás. Pero eso no significa... Pero va a haber temas donde no bajo se podrán ninguna poner de acuerdo. Bajo Clemente. ninguna circunstancia renunciar a sus principios. Y qué bueno. A ver, también la diferencia se vale hacerla pública. No tenemos obligación de ponernos de acuerdo en todos los temas. Pero hay temas clave, por Es más, ejemplo, Clemente, Pemex. ¿Tú estás más a favor de un Pemex de propiedad pública o con fondos privados, de un mercado energético? A ver, fíjate que incluso ese ha sido uno de los temas en los que se ha tocado, en los que se han discutido en el tema del frente, y sí es posible construir una posición parecida. Es decir, digamos que podemos encontrar puntos de coincidencia en el sentido de se necesita inversión privada, sí se necesita inversión privada, pero no podemos eliminar la rectoría del Estado. Bueno, pero eso está así sobre el ahorita. petróleo. Claro. O sea, ¿te gusta la reforma energética actual? No, por supuesto que no, porque la reforma energética lo que hizo es, en la práctica, privatizar todos los recursos petroleros con absoluta opacidad. Pero lo que sí tenemos que hacer es hacer de Pemex una empresa mucho más competitiva, sana y competitiva. ¿Eso se podría hacer de la mano de otras fuerzas políticas, incluido el PAN? Yo creo que sí. Ellos tendrán que afinar su posición en el tema de la Pero reforma. fíjate, la propuesta del PAN que planteó en esta discusión era incluso más privatizadora que la del PRI. Claro, pero ellos tendrán que corregir esa parte. Te voy a decir cuál es la propuesta que hoy articula mucho más en el frente o que genera consenso en el frente sobre Pemex. La que ha puesto Cuauhtémoc Cárdenas sobre la mesa. Y es independencia, sobre todo financiera para... Eso es algo que vale mucho la pena. Y el PAN está a favor de esa. Pues el PAN mis ojos quieren ver eso. Sí. Dice, hola, buen día, Enrique Alfaro trabaja para 2018 pensando en la presidencia de 2024. 7985, felicidades a Clemente, excelente trabajo en el ámbito federal. 2207, gracias. ¿Qué tal? Buenos días, excelente programa. Tu invitado, ¿qué ha pasado con la reversa al gasolinazo? Te pregunta. Pues ya la está haciendo el gobierno federal, ese es uno de nuestros logros legislativos. Nosotros dijimos, para darle reversa al gasolinazo hay que bajar el IEPS y propusimos una reforma. Esta reforma no ha pasado, pero ya lo está haciendo el gobierno federal. Está cobrando menos IEPS. Está cobrando menos IEPS en gasolinas, no se ha incrementado en los últimos meses el precio de la gasolina, pero en el momento que quiera, justamente como no hay una ley, el gobierno federal y quiera recaudar más, pues empieza a cobrar más IEPS, pero ahí está la reforma, ahí está la iniciativa, señal de que teníamos razón. 6944, perdón Enrique, pero tu invitado no tiene la menor idea de lo que está diciendo, si es que se dice ciudadano, entre comillas, no tiene la mínima idea de lo que es representar a los ciudadanos, no es más que un marrullero político, dice también entre comillas. ¿A quién quieren engañar, señores? No somos tontos, esto no es un frente, es una alianza electoral partidista. Pues no lo es, y la mejor muestra de que el frente tiene sentido, tiene coherencia, es el impedimento del día de ayer para que se consumara el fiscal carnal. Hugo, buenos días. El problema no es la relación de poderes, ni si necesitamos cambiar de régimen. Lo que se necesita también cambiar a los ocupantes de los puestos, políticos y burócratas, por gente honesta y eficiente. Fíjate que yo sí creo que se necesita hacer cambios institucionales, no solo es de personas este tema, ¿no? Digamos, pueden llegar las mejores personas con herramientas institucionales bastante malas y no vamos a lograr lo que aspiramos. Para Clemente, traidores perdieron votos y credibilidad, ahora son los que juzgaron. Mentira, MC votó a favor del gasolinazo, hay evidencia, así que no se hagan. Falso. Dice también 1911, hola, buenos días, hasta ahora me entero quién es Clemente. Mi pregunta es, ¿por qué está poniendo tantos espectaculares, gastándose el dinero? A mí la verdad no me interesa quién es este señor, dice.
Bueno, hay espectaculares. hubo una campaña que terminó, por cierto, el día de ayer, de nuestro segundo informe de actividades legislativas. Es la única campaña que hemos hecho. Hay una parte pagada con dinero privado y otra parte con los recursos que tenemos los diputados para hacer publicidad y campaña informativa en nuestro informe. Clemente, gracias. Gracias, Enrique. Nos escuchamos el lunes. Buen fin de semana.